Hola, en esta ocasión resolveremos un ejercicio de mecánica de fluidos. El ejercicio nos dice lo siguiente: se ve el sistema hidráulico mostrado en la figura, donde la bomba suministra agua a una temperatura de 60 grados Fahrenheit del depósito inferior al depósito superior presurizado a una presión de 5 psi. Se conforma de una tubería de acero cédula 40. La longitud de la tubería es desde la entrada inferior del tanque hasta la bomba es de 10 pies. Y esta tiene un diámetro de 0.3355 pies. Y desde la salida de la bomba al tanque superior tiene una longitud de 150 pies y un diámetro nominal de 0.5054 pies. En este tramo se encuentra un rotámetro y una válvula de retención que está abierta. El rotámetro, tiene una longitud equivalente de 105. La altura entre el depósito inferior y la bomba es de 1 pie, como se muestra en la figura. Determinar, inciso A, el caudal del sistema hidráulico en galones por minuto. La potencia de la bomba en HP si ésta tiene un rendimiento del 70%. También nos pide que hallemos ZB, que es la altura desde la bomba hasta el depósito superior. Bueno, antes de iniciar con la resolución de este ejercicio, vamos a plantearnos algunos puntos. Este punto va a ser el punto A, por el cual va a estar encima del primer tanque. Este punto va a ser el punto B, que estará en la superficie del segundo tanque. Vamos a tener el punto de succión de la bomba y es el punto de descarga, porque sabemos que esta es una bomba. Ya. También el ejercicio nos indica que hay hay dos diámetros. Entonces vamos a suponer, o mejor dicho, vamos a plantear que esta línea es la línea 1. ¿Sí? Porque nos dice que tiene una longitud de 10 pies y un diámetro de 0.3355 pies. Y esta, desde acá hasta el tanque, va a ser la línea 2, que nos dice que tiene una longitud de 150 pies y un diámetro nominal de 0.5054 pies. Ya. Antes de pasar con la resolución del ejercicio, podemos ver que nos dice que trabajemos a una temperatura de 60 grados Fahrenheit. Esta temperatura es importante porque a través de esta temperatura podemos hallar dos datos que son importantes también: el peso específico y la viscosidad cinemática. El peso específico para esa temperatura es 62.4 libra por pie cúbico. Ya. Y la viscosidad cinemática a esa temperatura es 1.21 por 10 elevado a la menos 5 pie cuadrado entre segundo. Ya. Y también cabe mencionar de que como estamos trabajando en el sistema inglés, pues la gravedad tendrá un valor de 32.2 pies sobre segundo cuadrado. Bien, ahora pasamos con la resolución del ejercicio. Para este haremos un balance de energía entre el punto A y el punto S. ¿Por qué? Porque ahí de esta forma ya hallaríamos el caudal. Y si hallamos el caudal, pues ya tendríamos el inciso A. Entonces nos quedaría de la siguiente forma: presión en A sobre peso específico, ya, más la velocidad en A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más Z de A menos HL. Esto es igual a la presión en el punto de succión sobre el peso específico más la velocidad de succión al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la altura de succión. Algo que cabe destacar acá es que el ejercicio nos da dos datos importantes, que son estos dos: HS y HD. Pero ¿qué es HS y qué es HD? H de por sí es la presión sobre el peso específico más la altura. Nos dan el HDS, que sería presión de succión más Z de succión, y HDD pues sería lo mismo, lo propio: presión de succión sobre peso específico más Z de succión. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos lo que es la presión de succión y la altura de succión. Entonces podemos poner la carga piezométrica directamente, reemplazarlo. Pero adicionalmente podemos ver que en el punto A se simplifican algunos valores. A ver, el punto A está abierto a la atmósfera porque, por lo que podemos considerarlo cero.
También su velocidad la consideramos 0, porque es un tanque muy grande y su velocidad pues es despreciable. Y adicionalmente, si consideramos este nivel como el nivel de referencia, podemos considerar también que la altura A es 0. ¿Ok? ¿Qué nos quedaría entonces? Nos quedaría lo siguiente. Menos HL es igual a... Reemplazamos directamente lo que es la carga piezométrica, presión presión de succión sobre peso específico más la altura de succión. Nos quedaría lo siguiente. HL es igual a carga piezométrica más la velocidad de succión al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Ok? Pasamos a reemplazar lo que es HL. HL son las cargas, perdón, la pérdida ocasionada en el transcurso de esta tubería. Y tenemos dos. Tenemos las pérdidas mayores y las pérdidas menores. Las pérdidas mayores las podemos calcular a través de la ecuación de Darcy. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo quedaría? Nos quedaría de la siguiente forma. Las pérdidas mayores, como mencioné, a través de la ecuación de Darcy. Factor de fricción 1, porque estamos en la línea 1, por la longitud 1 sobre el diámetro 1, más las pérdidas menores. Las pérdidas menores son la sumatoria de los accesorios, de las K de los accesorios, multiplicado por la velocidad. Velocidad al cuadrado sobre 2G. Pero eso lo estamos factorizando. Nos quedaría de la siguiente forma. Ya. Más la sumatoria de las K de los accesorios multiplicado por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces G. Esto es igual a HS. ¿Ya? Más la velocidad de succión. Velocidad de succión sobre 2 veces la gravedad. Por acá, un detalle importante. Fíjense que la velocidad de succión, en este caso, va a ser la misma que la velocidad 1. Entonces, nos quedaría la ecuación de la siguiente forma. Menos factor de fricción 1, longitud 1, diámetro 1, más la sumatoria de las K. Si esta velocidad lo enviamos al otro lado, iría con signo negativo. Y si lo factorizamos, quedaría de la siguiente forma. Más sumatoria de las K más 1, que vendría siendo de este de acá. Ya. Multiplicado por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y esto es igual a HS. ¿Ok? Pero ¿cuánto vale HS? HS vemos acá que vale menos 1.4 pies. Ok. Menos 1.4. Ya. Podemos ver en esta parte que los signos menos se pueden ir. Entonces nos quedaría de esta forma. Factor de fricción 1, longitud 1, diámetro 1, más la sumatoria de los K de los accesorios más 1, multiplicado por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, y esto es igual a 1.4. ¿Ok? Ahora pasamos directamente a reemplazar los valores que nos da el ejercicio. Factor de fricción 1, longitud 1. Nos dice que la tubería 1 tiene una longitud de 10 pies y un diámetro de, déjenme ver, 0.3355. ¿Listo? Reemplazamos eso acá. 0.3355. También estará en pies. Lo ponemos acá. Más la sumatoria de los K de los accesorios. ¿Ok? Podemos ver acá que tenemos un codo, dos codos y una conexión del tanque con la tubería. ¿Ok? Entonces, podemos decir que el K del codo podemos sacarlo de tablas. Y este tiene un valor de 0.64. Y el K del tanque con la tubería tiene un valor de 0.8. ¿Listo? Entonces, sumatoria de K. Tenemos dos codos y su K vale 0.64. Ya. Más la conexión tanque-tubo, que es igual a 0.8. Sumado el 1 que nos queda. Todo esto multiplicado por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, y esto es igual a 1.4. Ok, ahora operamos. Factor de fricción 1 nos quedaría
10 dividido entre 0.3355 es igual a 29,81 más 2 por 0.64 más 0.8 más 1 nos da un valor de 3.08. 0.8. Esto multiplicado por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y esto está igualado a 1.4. Ok. Ahora podemos ver que tenemos la velocidad está en función del factor de fricción. Podemos acá despejar la velocidad para hacer una iteración. Y es lo que haremos. Nos quedaría de la siguiente forma. Recordemos que la gravedad en este sistema es 32.2. ¿Ok? Todo esto lo mandamos a este lado a multiplicar con 1.4. ¿Y cómo nos quedaría eso? Nos quedaría 2 por 32.2 por 1.4, lo cual nos da un valor de 90.16. Ya. Y en la parte de abajo tendríamos lo que es el factor de fricción por 29,81 más 3.08. Y esta ecuación podemos llamarla la ecuación número 1. ¿Por qué? Porque vamos a iterar. ¿Cómo se itera? Bueno, tenemos ya la velocidad en función del factor de fricción. A ver, déjenme borrar esto. Ya. Ahora sacamos nuestra segunda ecuación, que sería la ecuación de Reynolds, para el número de Reynolds. ¿Y cómo es esta ecuación? Esta ecuación es la siguiente. Número de Reynolds es igual a la velocidad 1, en este caso por el diámetro 1, sobre la viscosidad cinemática. ¿Ok? Velocidad 1, reemplazamos el valor del diámetro, que sería 0,3355. Ya, y en la parte de abajo tendríamos la viscosidad cinemática, que eso anotamos al inicio, era 1.21 por 10 elevado a la menos 5. Ya. Y acá podemos poner que el Reynolds es igual a la velocidad 1 multiplicado por todo este valor, que ese valor nos sale 0.3355 sobre 1.21 por 10 elevado a la menos 5. Nos sale velocidad 1 por 27.727,27. Pero este valor podemos ponerlo en notación científica, es decir, velocidad 1 por 2,77 por 10 a la 4. Esto para que los cálculos se nos faciliten y no tengamos que meter todo este valor a la calculadora. Ok, ya tenemos la segunda ecuación para iterar. Ahora sacamos nuestra tercera ecuación, que sería el factor de fricción. Factor de fricción. Y para este caso hay varias ecuaciones. Pero en este caso utilizaremos la ecuación de Swaim-James, que es la siguiente. Factor de fricción es igual a... Bueno, en el denominador tenemos lo que es el logaritmo en base 10. Acá tenemos la rugosidad sobre el diámetro dividido entre 3.7 más 5.74 sobre el número de Reynolds, que este está elevado a la 0.9 y esto está elevado al cuadrado. Sacamos nuestra reglita y en el numerador tenemos, a ver, ya, un 0.25. Ok, recordemos que el enunciado nos dice que estamos trabajando con una tubería de acero. Entonces la rugosidad podemos sacarla igual de tablas. Consideramos acero comercial, entonces tendríamos una rugosidad de 1.5 por 10 a la menos 4 pies.
Recordemos que este valor lo estamos sacando de tablas, ¿sí? Bueno, bien, ya. Ahora, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente forma. Logaritmo de... Vamos a operar todo esto para que nos sea mucho más fácil iterar, como en el caso anterior. Se nos sea mucho más fácil meter un solo valor a la calculadora que meter toda esta división, ¿sí? Ok, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente forma. Rugosidad 1.5 por 10 elevado a la menos 4 sobre el diámetro. El diámetro lo tenemos acá, 0.3355 dividido entre 3.7. Nos sale que tenemos, a ver, déjame ver, sí, está todo correcto, ya. 1.21 por 10 elevado a la menos 4 más 5.74 entre el Reynolds elevado a 0.9. Y esto está elevado al mismo tiempo al cuadrado. Sacamos nuestra reglita y en el numerador no cambia el valor de 0.25. Listo, ya tenemos nuestra tercera ecuación. Y casi siempre para las iteraciones se utilizan las mismas ecuaciones. Siempre una ecuación tiene que estar en función de, la velocidad o el caudal tiene que estar en función del factor de fricción. Y con las dos ecuaciones, el número de Reynolds o el factor de fricción y el factor de fricción, ya los iteramos. Ok, ahora ¿cómo iteramos? Es bastante sencillo. Haré una pequeña explicación acá. Asumimos a un inicio un factor de fricción, ¿sí? En este caso, no sé, podemos asumir 0.020 y lo reemplazamos en la ecuación que tenemos en función del factor de fricción. En este caso ya tendríamos la velocidad. Si ya tenemos la velocidad, podemos reemplazarlo en la ecuación del número de Reynolds y ya tendríamos el número de Reynolds. Y si tenemos el número de Reynolds, podríamos tener el factor de fricción, pero ya calculado, ¿sí? Vamos a hacer eso. Borramos esto. Ya. Ahora acá ponemos iteramos. Iterando. Ya. Un pequeño esquema de lo que acabo de decir. Asumimos un factor de fricción. Con ese factor de fricción hallamos la velocidad. Y con esa velocidad hallamos el número de Reynolds. Y si hallamos el número de Reynolds, podemos hallar el factor de fricción calculado. ¿Ok? Pero ¿cuál es la condición de esta iteración? Que este factor de fricción y este factor de fricción tienen que igualarse. Es decir, F asterisco tiene que ser igual a F calculado. ¿Ok? Ok, vamos a asumir a un inicio 0.020 como nuestro factor de fricción. Si asumimos 0.020, como mencioné hace un momento, tenemos que reemplazarlo en la ecuación que tenemos acá. Reemplazamos 0.020 en esta ecuación, este valor exactamente, y tendríamos que tener un valor de 90.16 sobre 0.02 por 29.81 más 3.08. Ya, una velocidad de 4.95. 4.95. Ya. Eso reemplazamos en la ecuación del número de Reynolds y nos tendría que salir 4.95 por 2.77 por 10 a la 4. Ya. Nos sale un valor un poco grande, pero poniéndolo en notación científica nos debería salir esto. 1.37 por 10 a la 5. Ya. Ahora para el factor de fricción calculado, lo mismo. Ya tenemos el número de Reynolds, reemplazamos en esta ecuación. En esta ecuación reemplazamos el número de Reynolds que hallamos anteriormente. 1.37 por 10 a la 5. ¿Ok? Nos quedaría de la siguiente forma. En el numerador 0.25. En el denominador logaritmo base 10 de 1.21 por 10 elevado a la menos 4 más 5.74 sobre el número de Reynolds. El número de Reynolds que hallamos es 1.37 por 10 elevado a la quinta. Todo ese valor lo elevamos como está acá al 0.9 y todo el denominador lo elevamos al cuadrado.
Y el factor de fricción calculado es, en este caso, 0.019. Vemos que ya casi se igualan, es decir, 0.020 a 0.019 es bastante próximo, pero la condición es que siempre tienen que ser iguales. Entonces, ahora trabajamos con el factor de fricción que calculamos anteriormente. 0.019, hacemos el mismo procedimiento. En la ecuación de acá, de la velocidad, reemplazamos el valor de 0.019 en el factor de fricción. Entonces nos quedaría raíz de 90.16 sobre 0.019 por 29.81 más 3.08. Ya, eso nos da una velocidad de 4.97. Ok, esto reemplazamos en la ecuación del número de Reynolds. ¿Está grabando? A ver. Ya. Esto reemplazamos en la ecuación del número de Reynolds que está acá abajo. ¿Listo? La ecuación, la velocidad que hallamos lo reemplazamos acá y lo multiplicamos por todo este valor. Sería 4.97 por 2.77 por 10 a la 4. Esto lo ponemos en notación científica y nos quedaría un valor de 1.38 por 10 a la 5. Ya. Ese número de Reynolds lo reemplazamos en la ecuación de acá, el factor de fricción, y nos quedaría lo siguiente: 0.25 dividido entre el logaritmo de base 10 de 1.21 por 10 elevado a la menos 4 más 5.74 por el número de Reynolds. El número de Reynolds vimos que era 1.38 por 10 a la 5. 1.38 por 10 a la 5 elevado a la 0.9 elevado todo eso al cuadrado. Nos sale un valor de 0.019. Y bueno, ya vemos que este valor se iguala con este valor. Entonces concluimos que la velocidad que hallamos en este transcurso es la correcta. Esta es la velocidad 1. Ya. Velocidad 1 es igual a 4.97. Como estamos trabajando en el sistema inglés, pues nos quedaría pies sobre segundo. Ok. Pero no nos pide eso el enunciado. O sea, ningún enunciado nos pide la velocidad. Nos piden el caudal. Ok, entonces hallamos el caudal. Acá ponemos para el caudal. Listo. Recordemos que la ecuación del caudal es, para hallar el caudal, mejor dicho, es velocidad por área. Caudal es velocidad 1 por área 1. Listo. Velocidad 1 es 4.97 por el área. El área es pi cuartos. Pi cuartos por el diámetro al cuadrado. El diámetro que nos da para la primera tubería es 0,3355. Ya. 0,3355 elevado al cuadrado. Y de acá hallamos un caudal. El caudal sería 4.97 por pi cuartos por 0.3355 al cuadrado. Tenemos un valor de 0,44 pies cúbicos por segundo. Ok, ya tenemos el caudal, pero el ejercicio nos pide el caudal en galones por minuto. Entonces hacemos un pequeño factor de conversión acá. 0.44 pies cúbicos por segundo. Vamos a convertirlo directamente, ¿sí? Ok, podemos saber que un pie cúbico por segundo tiene lo que es 448,83 galones por minuto. ¿Listo? Y acá ya tendríamos nuestro caudal en galones por minuto. Nuestro caudal sería 0,44 por 448,83. Listo, tenemos un caudal de 197,49 galones por minuto. Ya está. Ya tendríamos lo que sería el inciso A. Ok, ahora hallamos la velocidad 2.
¿Por qué queremos hallar la velocidad 2? Porque vamos a trabajar ahora con esta línea. Necesitamos su velocidad, ¿ok? Lo mismo, casi el mismo caso que hicimos con el caudal. Acá ponemos para la línea 2. Ya. Recordemos que por la ecuación de la continuidad, caudal es igual a velocidad, en este caso velocidad 2 por área 2. Acá despejamos la velocidad 2 y nos quedaría lo siguiente: caudal sobre el área 2. ¿Listo? Reemplazamos el caudal en sistema inglés, recordemos, 0.44 pies cúbicos por segundo. 0,44. Y el área 2. El área 2, recordemos, es pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Pero el diámetro de esta tubería es 0,5054. Ya, anotamos ese valor. Por 0,5054 elevado al cuadrado. Y acá tendríamos una velocidad 2 de 0.44 dividido entre pi cuartos por 0.5054 al cuadrado. Tenemos una velocidad de 2.19 pies por segundo. Listo. Ahora pasamos a hacer un balance entre estos dos puntos. Vamos a hacer un balance entre el punto de succión y el punto de descarga para hallar la potencia de la bomba. Más que nada hallaríamos lo que es el HA, lo que es la carga añadida por la bomba. Y una vez que tengamos la carga añadida por la bomba, podemos hallar su potencia, que es lo que nos pide. Pero en HPs, ojo con las unidades. Ok, entonces ponemos acá que hacemos un balance. Acá. Balance entre el área de succión y el área de descarga. Nos quedaría de la siguiente forma: presión 1 sobre el peso específico más la velocidad 1, perdón, esto es con respecto al punto de succión, al cuadrado sobre 2G más Z de succión más la carga añadida por la bomba, que es igual a la presión de descarga sobre el peso específico más la velocidad de descarga al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la altura de descarga. Ok, vemos que como van a estar en un mismo nivel, las alturas se pueden simplificar, pero nos conviene simplificarlas, en este caso no. ¿Por qué? Porque como mencioné antes, tenemos la carga piezométrica, y para poder añadir la carga piezométrica necesitamos sí o sí la altura. Ok, entonces hacemos eso. Tenemos la presión en el área de succión y también la altura del área de succión. ¿Y cuánto es eso? Vamos a verlo. Vemos que la carga piezométrica es menos 1.4 para el área de succión y 36 pies para el punto de descarga. Menos 1.4 y 36. Ya. Reemplazamos esos valores. Menos 1.4, que vendría de este y de este de acá, más la velocidad de succión al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la carga de la bomba, es igual a, acá como hace rato, de este y de este tenemos 36 más la velocidad de descarga al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Bien, entonces nos quedaría lo siguiente: HA es igual a 36 más 1.4, nos quedaría 37.4. Eso lo operamos directamente acá. 37.4 más la velocidad de descarga, que ya la sabemos. Velocidad de descarga es la velocidad 2, sería 2.19 al cuadrado sobre 2 por 32.2 menos, este pasa al otro lado con el signo cambiado, menos la velocidad de succión, que es la velocidad 1, es 4.97 al cuadrado sobre 2 veces
la gravedad. Y acá ya tenemos lo que es HA, la carga añadida por la bomba, que esto es igual a 37.4 más 2.19 al cuadrado sobre 2 por 32.2 menos 4.97 al cuadrado por 2 por 32.2. Nos da un valor de 37,09 pies. Ok, ahora con este valor podemos hallar lo que es la potencia de la bomba. Ponemos acá. Potencia de la bomba. Ya, nos quedaría de la siguiente forma. Sí, potencia. Recordemos que la ecuación para hallar la potencia de la bomba es caudal por H añadida por el peso específico entre su rendimiento. Tenemos caudal, tenemos HA que lo acabamos de hallar, el peso específico que lo mencioné al inicio y el rendimiento que nos da el ejercicio. Nos dice que hallemos la potencia en HPs cuando esta funciona al 70%. 70% al tanto por 1 es igual a 0.7. Entonces ya tenemos todos los datos. El caudal lo tenemos acá, que es 0.44. 0.44 por HA, que es 37,09. Por el peso específico, que lo mencioné a un inicio, 62.4 por sobre el rendimiento, que es 0.7. Pero ojo acá, nos pide el rendimiento en HPs, perdón, la potencia en HPs, por lo que lo dividimos entre 550. Listo, sacamos nuestra reglita y hallamos este valor. Ya. 0.44 por 37.09 por 62.4 dividido entre 0.7 por 550. Nos da una potencia. Y está acá. De 2,65 HPs. Listo. Ya tendríamos lo que es el inciso B. Con este color. Ok, pero ahora el enunciado nos dice que también tenemos que hallar la altura. A ver, acá. Nos dice que hallemos la altura desde la bomba al depósito superior. Es decir, la altura desde acá al depósito superior hasta acá, digamos. Esta altura nos pide hallar. ¿Cómo hallamos eso? Pues con un balance. Hacemos un balance entre el punto de descarga y el punto B. Así ya tendríamos involucrado lo que es esta altura. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente forma. Ponemos acá. Balance entre el área de descarga y el punto B. Ok. Ya. Nos quedaría presión en el punto de descarga sobre el peso específico más la velocidad de descarga al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la altura de la altura de descarga menos HL es igual a la presión en B sobre el peso específico más la velocidad en B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más Z de B. ¿Ok? Acá podemos simplificar lo que es la velocidad de B al cuadrado, porque al tratarse de un tanque, como mencioné anteriormente, con el primer tanque que tuvimos en la parte inferior, su velocidad es despreciable, es tan baja que la consideramos cero. Podemos ver entonces que tenemos la presión y la altura, lo cual, como vimos hace rato, es la carga piezométrica. Ponemos HD directamente acá, más la velocidad de descarga al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, menos HL, las pérdidas ocurridas en la tubería, es igual a la presión en B sobre el peso específico más la velocidad de B al cuadrado sobre 2 veces G más la altura de B. Ok, podemos ver que la velocidad en B se hace cero prácticamente, porque al ser un tanque tan grande su velocidad es despreciable. Ok, entonces nos quedaría lo siguiente: HD más la velocidad en D al cuadrado sobre 2 veces la gravedad
menos HL. HL sabemos, como vimos hace rato, es la ecuación de Darcy, F2 longitud 2 diámetro 2, y la sumatoria de las Ks de los accesorios, multiplicado por la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Listo? Nos quedaría eso. Ahora, esto es igual a la presión en B. Presión en B sobre peso específico, más la altura de B. Ok, podemos meter esta velocidad acá. Lo estaríamos factorizando porque recordemos que la velocidad de descarga va a ser la misma velocidad que la velocidad 2. Entonces nos quedaría de la siguiente forma: HD menos factor de fricción 2 por la longitud 2 sobre el diámetro 2 más la sumatoria de las K de los accesorios. Pero recordemos algo: a un inicio, o mejor vamos a ver al enunciado, nos dice, o mejor dicho, nos da una longitud equivalente. Nos dice, el rotámetro tiene una longitud equivalente de 105. Con este dato ya nos está diciendo el ejercicio que en lugar de trabajar con K para esta línea, trabajemos con las longitudes equivalentes. Entonces eso haremos. Pero recordemos que la fórmula para trabajar con longitudes equivalentes es K es igual al factor de fricción por von Karman multiplicado por la longitud equivalente del accesorio. ¿Ok? Entonces tenemos codos. Vimos en el bosquejo que tenemos dos codos. Sería 2 por el factor de fricción de von Karman por su longitud equivalente del codo. Así, ya. Más la longitud equivalente de la válvula. Más la longitud equivalente del rotámetro. Y esto está multiplicado por la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esto es igual a la presión en B sobre su peso específico más la altura de B. Ok, estaría entonces de esta forma. Ya, entonces pasamos a reemplazar los datos y nos quedaría lo siguiente: la altura de D es 36 menos el factor de fricción. El factor de fricción 2 lo ponemos acá. Longitud 2. Longitud 2, recordemos que estamos trabajando con una línea de 150 pies. Y el diámetro es 0.5054. Más 2 veces. Vamos a factorizar el factor de fricción. Nos quedaría lo siguiente: 2 veces la longitud equivalente del codo más la longitud equivalente de la válvula más la longitud equivalente del rotámetro. Y todo esto está multiplicado por la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Bien, la presión en B la tenemos, simplemente la dejamos ahí. O también podríamos operarla. Recordemos que la presión que nos daba en este punto era 5 PSI. Pero recordemos que PSI es Pound Square Inch. Eso significa libra sobre pulgada cuadrada. Y recordemos que un pie tiene 12 pulgadas. Y si elevamos todo esto al cuadrado, la pulgada con pulgada se va y se daríamos en las unidades con las que estamos trabajando. Entonces multiplicamos 5 por 12 al cuadrado. Ya. Dividido entre el peso específico, que es 62.4, más la altura de B. Ok, sería 36 menos el factor de fricción 2 por ese valor de 150 dividido entre 0.5054, que nos da un valor de 296,79 más el factor de fricción por von Karman
por 2 veces la longitud equivalente del codo. Estas longitudes equivalentes podemos hallarlas fácilmente de tablas. Y para este caso tenemos que la longitud equivalente del codo vale 30. 30 más la longitud equivalente de la válvula, que de tablas podemos sacar el valor de 130. Y la longitud equivalente del rotámetro, que es un dato que nos da el ejercicio, 105. Todo esto lo cerramos, lo multiplicamos por la velocidad 2 al cuadrado, que la velocidad 2 al cuadrado la tenemos acá, 2.19. 2.19 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, 32.2. Esto es igual a, operamos esta parte, 5 por 12 al cuadrado sobre 62.4. Esto es igual a 11.54. Ya. Más la altura de B. Esto lo podemos operar. Sería 36 menos el factor de fricción 2 por 296,79 más el factor de fricción por von Karman multiplicado por todo esto, que sería 2 por 30 más 130 más 105. Listo. Pero acá nos estamos olvidando algo. Recordemos que a un inicio tenemos lo que es esta parte. Acá hay una conexión de la tubería con el tanque. Entonces eso también tenemos que añadirlo. Pero no en forma de longitud equivalente, directamente como una K. Entonces añadiendo eso y sumando lo que está aquí adentro, sería 2 por 30 más 130 más 105. Eso nos da 295. Más la constante de la tubería con el tanque. Eso es igual a 1. Ya. Esto lo multiplicamos por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. 2.19 al cuadrado por 2.32.2. Lo cual nos da un valor de 0.074 y esto es igual a 11.54 más z de b. Ahora hallamos lo que son los factores de fricción. Ponemos acá factores de fricción. Primero hallaremos el factor de von Karman para los accesorios y nos quedaría lo siguiente. La ecuación de von Karman es 1 sobre raíz de f y esto es igual a menos 0.86 por el logaritmo natural de la rugosidad sobre el diámetro y eso dividido entre 3.7. Y nos quedaría de la siguiente forma, menos 0.86 por el logaritmo natural de la rugosidad. La rugosidad tenemos 1.5 por 10 elevado a la menos 4 sobre el diámetro, que es 0.5054. Y eso lo dividimos entre 3.7. Nos saldría un valor de 8.02 por 10 a la menos 5. Y de acá hallamos el factor de fricción, que nos saldría un valor de 1 sobre raíz de f es igual a menos 0.86 por el logaritmo de 8.02 por 10 elevado a la menos 5 de 0.015. Ya. Ahora hallamos el factor de fricción, pero para la tubería 2. Al igual que en el anterior caso, el factor de fricción lo hallamos con la ecuación de Semi-James, como lo hicimos con la tubería número 1 anteriormente. Sería logaritmo base 10 de la rugosidad
sobre 3.7. Rugosidad entre diámetro sobre 3.7. Más 5.74 sobre el número de Reynolds elevado a 0.9. Y esto está elevado al cuadrado. Y en el numerador solamente tenemos 0.25. 0.25. Listo. Tenemos todos los datos, solo que nos faltaría el número de Reynolds. Entonces procedemos a hallar el número de Reynolds de la tubería 2. Reynolds 2. Recordemos que la ecuación del número de Reynolds es igual a velocidad 2, en este caso diámetro 2 sobre la viscosidad cinemática. Velocidad 2, sí, la tenemos. Es acá abajo, está 2.19. 2.19 por el diámetro, que es 0.5054 sobre la viscosidad cinemática, que lo mencioné a un inicio, era 1.21 por 10 elevado a la menos 5. Y de acá tenemos un número de Reynolds que es igual a 2.19 por 0.5054 dividido entre 1.21 por 10 elevado a la menos 5. Esto poniéndolo en notación científica sería 9.15 por 10 a la 4. Listo. Entonces esto reemplazamos en la ecuación de hace rato y nos saldría un factor de fricción de acá. En esta ecuación sería 0.25 dividido entre el logaritmo en base 10 de la rugosidad relativa, que es 1.5 por 10 elevado a la menos 4 sobre el diámetro 0.5054 dividido entre 3.7 más 5.74 multiplicado por el número de Reynolds, que acá lo tenemos, que es 9.15 por 10 a la 4 elevado a 0.9, eso elevado al cuadrado, y tenemos un número de Reynolds de 0.02. Listo, ya tenemos ambos factores de fricción y solamente quedaría reemplazar en esta ecuación, que vamos a llamarla la ecuación beta. Vamos a copiarla. Acá. Ya. Copiamos y acá lo pegamos. Reemplazando en beta, ¿qué nos quedaría? 36 menos el factor de fricción 2. El factor de fricción 2 que vimos que es 0.02. Este es el 2. 0.020 por 296,79 más el factor de von Karman, que es 0.015 multiplicado por 295 más 1 multiplicado por 0.074. Esto lo enviamos al otro lado, sería menos 11.54. Borramos esta igualdad, no, esto es menos, y esto es igual a la altura de B, que nos saldría lo siguiente: 36 menos 11.54 menos 0.020 por 296.79 más 0.015 por 295. Esto es hasta acá, ya. Más 1 multiplicado por 0.074 y tendríamos una altura z de B de 23,62 pies. Y ya acabaríamos prácticamente el ejercicio. Este sería el inciso C.
Espero que haya quedado claro el ejercicio. Algo simple pero bastante largo. Y bueno, nos vemos en otra ocasión.